Hola, soy Ana, responsable de marketing de Asesores Gallego Ojeda. Estamos aquí hoy tomándonos un café con nuestra CEO, Isa Gallego, para hablar sobre un tema que nos interesa mucho y es algo que preguntáis mucho, muy demandado, y es los estados por los que puede pasar nuestro proceso de homologación y equivalencia. No solo los estados, sino qué significa cada estado y qué podemos hacer si en alguno de ellos es que tenemos que hacer algo. Para eso Isa nos va a contar mucho más en detalle cada uno de esos estados. Isa. Sí, aquí es importantísimo sobre todo conocer desde el momento en el que yo registro mi solicitud, qué debo hacer, si debo hacer algo, si simplemente tengo que esperar, si tengo que aportar, si debo esperar alguna comunicación, si no, porque es verdad que el Ministerio de Universidades en su sede electrónica, cuando uno ingresa para el estado de expediente, aparece en diferentes estados y me mantiene informado de lo que va a pasar, pero hay algunos estados en concretos que nos implica estar muchísimo más pendiente porque significa que nos va a llegar una notificación, ya sea digital o postal. Entonces, bueno, gracias por tu pregunta y esperamos que disfruten este video. Vamos con ello. Muy bien, Isa. ¿Y cuáles son los estados en los que a priori no tenemos que preocuparnos, es algo normal y debemos simplemente estar tranquilos y esperar? Porque en todo este proceso, gran parte de eso es que también tengamos paciencia y sepamos que tenemos que esperar. Claro, lo primero es, cuando yo inicie mi solicitud, debo esperar más o menos entre 24 y 48 horas para que aparezca mi estado de expediente en la sede electrónica. A veces aparece de forma inmediata, pero nos consultan bastante. No, mira, es que me lo acaban de registrar y no aparece en mi estado. Calma. Es muy importante para no duplicar, sobre todo, entiendo, claro, ¿no? Porque si no, claro, creamos varios expedientes y al final esto complica un poco toda la gestión. Entonces ya de entrada, el saber que mi estado va a aparecer entre 24 y 48 horas es importante, ¿no? Después de esto, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cada estado, pero por lo de cada expediente, pero por lo general lo que va a aparecer es apertura del expediente, va a aparecer sus documentos han sido registrados correctamente. Después de ello puede aparecer que su tasa, se han comprobado que la tasa quedó correctamente pagada. Hasta que no me aparezca que el estado de la tasa correctamente pagada, yo no puedo entender que mi procedimiento está ya en revisión, es decir, estado de preapertura. Significa que el Ministerio de Universidades ha recibido los documentos, ha comprobado que la tasa efectivamente se ha pagado y se abona el importe correspondiente y da la certeza al profesional de que se encuentra la tasa correctamente pagada y se proceden a examinar los documentos. De ahí a que cambie el expediente, bueno, tenemos otros videos en los que hablamos sobre los tiempos, en nuestro boletín informativo también sobre cuánto puede demorar, pero más o menos entre que está la tasa hasta que me aparece que está en revisión algún estado adicional, pues puede pasar entre 3 meses a un año y 8 meses, dependiendo de cada perfil profesional. En ese proceso, en ese estado concretamente, lo que tenemos que es eso, no hacer nada, sí que podemos mirarlo. De hecho, también eso es una gran pregunta que nos hacen. Tenemos también información a cómo mirar nuestro estado de expediente para estar tranquilos y saber que tenemos todo al día. Pero vamos a entrar un poco más en detalle en algunos estados un poquito más importantes, ¿no? ¿Cuáles son los estados más importantes en los que nosotros realmente sí tenemos que hacer algo o asesorarnos bien para que nuestro proceso luego no caiga en otros estados que hemos hablado, como archivados, cancelados, etcétera? Vale, el primero sería documentación incompleta. Es el más preocupante en el sentido de que tengo que estar muy pendiente de la notificación por parte del Ministerio de Universidades de cuál es esa documentación adicional que me están pidiendo y que en su momento yo no presenté, sobre todo porque hay unos plazos y si yo incumplo estos plazos mi expediente se va a archivar y tengo que volver a empezar. Entendemos que cuando cambia ese estado el profesional va a recibir una comunicación. Claro, si nosotros somos los representantes legales, nos encargamos tanto de notificar al profesional, de hacer un seguimiento, de presentación de los documentos y demás. La notificación nos llega a nosotros directamente, entonces es importante ello. Y luego, también hay que tener en cuenta de que si mi estado ha cambiado, hay documentación incompleta y ya han pasado 15, 20 días, incluso hasta un mes, y yo no tengo la notificación por parte del Ministerio de Universidades, tengo que solicitar un duplicado de mi carta, porque el Ministerio entiende que ya fue notificado. Y esto es grave porque me suelen dar entre 10 a 15 días para aportar los documentos. Entonces hay que estar pendiente y no solo pendiente, hacer un seguimiento. Otro estado que también llama bastante la atención, bueno, dos más. Uno es trámite de audiencia y el otro es la notificación de la resolución.
que diga resolución no significa resolución. Que sea positiva, ¿no? O sea, que si esa resolución no es la resolución de la credencial. Cuando sale la resolución de la credencial, dice literalmente resolución favorable de su procedimiento o resolución desestimatoria de su procedimiento. O sea, el ministerio lo informa como tal. En cambio, el trámite de audiencia es el expediente entrado a la NECA y que no pasa siempre, pero seguramente el expediente ha quedado condicionado, es decir, una homologación favorable condicionada a que el profesional haga ciertas prácticas o presente ciertos exámenes. Entonces, esto, pues hay que esperar la notificación para saber qué hacerlo, porque me suelen dar más o menos 6 años para complementar lo que tengo que hacer, o si no, todo porque ahí entiendo que nos va a venir bien especificado qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplirlo, ¿no? Que entiendo que en ese caso es algo muy personal para cada proceso, no podemos generalizar porque cada profesional debe tener unas condiciones concretas, ¿no? Y ahí te pueden decir pues, si necesitas hacer alguna formación específica o algún requerimiento concreto para tu homologación. Sí, correcto. Si nos encontramos en ese caso, ¿qué recomendarías tú a esa persona? Para que siguiera esos pasos. Lo mejor es que directamente se asesore bien para saber si tiene que hacer alguna formación, dónde hacerla, cómo ejecutarla, etcétera. Claro, más allá de esperar a que llegue esta notificación, nos hemos encontrado casos en los que el profesional en su momento tuvo un requerimiento, no se dio cuenta de que había un requerimiento, condicionaron su homologación a hacer prácticas, pero es porque, por ejemplo, no sabía que tenía que aportar certificados laborales. Entonces, lo recomendable es que si llega esto y no sabes qué hacer y quieres recurrir a esa decisión, nos contactes inmediatamente para poder hacerlo, sobre todo en tiempo y en forma legal, es decir, con los tiempos que estipula la ley, y poder ver qué ha fallado en el expediente, porque la verdad es que nos da mucha tristeza de que un profesional que tiene toda la experiencia, tiene toda la formación, lo tiene todo, por un pequeño error en un trámite administrativo, pues se ve impedido para ejercer su profesión legalmente. Sobre todo porque en ese caso entiendo que sí que influye el tiempo, es decir, ahí sí que tenemos que ser rápidos, tenemos que hacerlo bien además, porque si contestamos o si respondemos mal a esos requerimientos, etcétera, eso nos puede llevar a un estado de negativo hacia nuestra resolución, ¿no? Exacto. Entonces, resumiendo, hay que asesorarse correctamente. Segundo, hay que hacer un seguimiento continuo del expediente. No es un trámite nada más, hay que hacer un seguimiento. No es presentar los documentos y olvidarnos del proceso. No, hay que hacerlo correctamente porque las consecuencias negativas de ello son definitivas y evidentemente van a perjudicar el trayecto profesional de la persona interesada. Muchas gracias, Isa, por este vídeo y por darnos tanto detalle. Muy importante que más abajo os vamos a dejar un enlace para que siempre podáis saber cómo consultar el estado de vuestro expediente. Gracias. Gracias.